Tome asiento, hermanos. Amén. Buen día, iglesia. Su amor que me salvó es parte del estribillo de la alabanza que hemos cantado. Ser salvo es ser salvado por Cristo. Ser cristiano es estar en Cristo. Tener perdón es ser perdonado por Cristo. Tener esperanza es tener esperanza en Cristo. Y en resumen, para el cristiano, el vivir es Cristo. Amén. Dios mediante tenemos la última clase del libro de Apocalipsis. Parecía lejano llegar a terminar este libro, pero hemos estado como 1 año y medio estudiando el libro, tratando de ser lo más expositivo posible en la enseñanza del libro, en el ministerio que nos hemos trazado para algunos que quieren aprender más sobre este libro. Vi la necesidad de hacer así porque no hay muchos estudios. De las que hay más panorámicos en cuanto al estudio del libro. Trato de ser un poco más académico y quizás hasta para muchos hasta más cansador el poder llevar este libro. Pero bueno, nos ha tomado más de 1 año y medio terminar este libro, domingo tras domingo, con algunas pausas que no ha sido por nuestro querer, sino por las situaciones que se han planteado en el tiempo, pero bueno, Dios tiene control de los tiempos y todo aquello. Hoy la última sección del libro de Apocalipsis, terminamos del versículo 13 al versículo 21 de Apocalipsis. El título de este último tema es la última invitación de Dios. La última invitación de Dios. Como dijimos anteriormente en la enseñanza, el prólogo presenta el tema del Apocalipsis. ¿Cuál es el tema del Apocalipsis? La segunda venida de Jesucristo, ¿no es cierto? Y el epílogo da una apropiada conclusión al Apocalipsis al señalar lo que ha de ser la reacción de los creyentes ante la segunda venida. ¿Cuál debería ser la reacción de los creyentes al poder estudiar, leer, escuchar el libro de Apocalipsis? Habíamos dicho que de nosotros debe despertar una urgencia de ¿qué? De una obediencia inmediata, o sea, de estar sumisos realmente bajo la autoridad de la palabra del Señor, ¿no es cierto? También debería despertar en nosotros una adoración inmediata, o sea, debemos adorar triunfalmente viendo que se han cumplido los propósitos de Dios, todo ese plan que Dios hizo desde antes de la creación del mundo, pues se ha cumplido. Y en el libro de Apocalipsis hay muchas alabanzas en relación a aquello, ¿no? Para adorarlo triunfalmente a nuestro Señor Jesucristo y a sus propósitos, a sus planes y todo aquello. Habíamos dicho también que en esta primera parte del versículo del 6 al 12 debían nosotros en los cristianos despertar una proclamación inmediata, ¿sí? En lo cual eso implica que debemos testificar urgentemente, ¿sí? Urgentemente. Y también habíamos dicho, sí, que debe haber una reacción en el creyente, en el cristiano, aquel que espera, ¿no es cierto? Aquel que ama su venida, porque no puede haber cristiano, no puede haber creyente verdadero que realmente no ame la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Por eso Pablo decía, ¿no es cierto?, en su carta, por lo demás me espera la corona de justicia, sí, para mí y para los que aman, ¿qué cosa dice? Su venida, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo deberían nosotros realmente escuchar el libro de Apocalipsis, las palabras de esta profecía de Apocalipsis, despertar urgentemente en un servicio inmediato, ¿no es cierto? Debemos trabajar fervientemente. ¿Y cuántas veces habíamos repetido esta palabra trabajar? Especialmente cuando estudiábamos, me acuerdo, el libro de carta a los romanos, esa palabra, ¿no? Esa palabra griega, ¿sí? Kopiao, ¿no? Que implica un trabajo, pero hasta llegar exhausto, al extremo, hasta el agotamiento extremo. Entonces, cesando
quizá estos versículos del 6 al 12 que hemos estudiado la anterior semana, ¿sí? Y englobando todo aquello, o sea, debemos esperar con expectación los cristianos. Por eso esa palabra, he aquí, vengo pronto, ¿sí? Es eso debe mostrar en nosotros una expectación de esperar la venida del Señor. ¿Cuándo vendrá? Hemos estudiado, no sabemos el día ni la hora, pero un día vendrá. Un día vendrá. Ahora, quizá no lo veamos aquí mientras estamos aquí en la tierra, pero lo vamos a ver cuando estemos allá, en ese lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, esta última sección del versículo 13 al versículo 21, vemos la última vez en las Escrituras que invita a quienes, a los inconversos, a aceptar la fe salvadora en Cristo, antes de que sea demasiado tarde. Entonces aquí vemos la última invitación. Por eso lo hemos titulado esta sección, la última invitación de Dios. Ahora, cuando Dios invita, ¿sí? O sea, cuando Dios invita, las personas, en este caso que está dirigida más a los inconversos, a los no creyentes, pues puede rechazar tal invitación o puede aceptar tal invitación. Por eso en el versículo 17, que vamos a estudiar más adelante, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y ahora uno hace énfasis de esta palabra, el que quiera. El que quiera. Nadie, absolutamente nadie, está en la posición de obligar a alguien a venir a Cristo. ¿No es cierto o no? No puedo obligar a mis hijos a estar acá. No puedo obligar al vecino a estar acá. No puedo obligar a las personas que hablo de Cristo a estar acá. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que quiera, ¿sí? El que quiera, o sea, hay una responsabilidad humana en este punto. El que quiera, obviamente después de haber escuchado, ¿no es cierto?, el Evangelio, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente dice. O sea, no te cuesta nada. Porque la salvación, hemos hablado en las Escrituras, lo que dice, la salvación es un don de Dios. Es por gracia, no por obras. Para que nadie, ¿qué cosa?, se gloríe. Entonces, la última invitación que Dios hace a los inconversos a aceptar la fe salvadora en Jesucristo, ¿sí?, está dada en estos versículos del 13 al 21, antes de que sea demasiado tarde. ¿Y cuándo es demasiado tarde para el inconverso? Pregunto. Son preguntas retóricas, ¿no? ¿Cuándo? Hasta que muera. ¿Sí? Porque todos, como dice la palabra, está determinado que el hombre muera una sola vez. O sea, todos vamos a morir. Entonces Dios da la oportunidad hasta ese momento, ¿sí? Y va invitando que vengan, que abracen la fe salvadora en Cristo. Y si no lo hacen, pues viene ¿qué cosa? El juicio, inmediatamente. Pero reitero esta última invitación, al que quiera. ¿Sí? Al que quiera. A veces queremos forzar aquello a las personas que quieren, que vengan y se sienten. Y muchas veces logramos forzar a las personas. Pero los volvemos, ¿saben qué? Religiosos, fariseos, que vienen porque están obligados a venir. En estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, entonces, en estos versículos finales, la Biblia cierra el círculo, ¿sí? Comenzó con la promesa de un Salvador futuro que libraría a su pueblo de sus pecados. Esta promesa vino inmediatamente después de la caída, ¿sí?, que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿no es cierto? Ahí viene la promesa.
Y así como la Biblia comienza con la promesa de la primera venida de Cristo, termina con la promesa de la segunda venida de Cristo. Y en la segunda venida del Señor Jesucristo, que es un tema obligatorio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero sin embargo, en ningún lugar recibe mayor énfasis que en el Apocalipsis. ¿Qué cosa? La revelación de Jesucristo. Ahora, habíamos dicho al estudiar en la primera clase de Apocalipsis que este libro de Apocalipsis fue escrita a quienes, dirigida a quienes, a sus siervos, ¿no ves? Por eso dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quienes, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, estas cosas fueron escritas a quienes, a sus siervos, pero tenemos la obligación de ¿qué? De enseñar estas cosas, todo lo que está registrado en el libro de Apocalipsis, hacia los demás. ¿Sí? Esa es nuestra tarea. Porque nos dice en el libro de Apocalipsis que este libro no debe estar cerrado, sino debe estar abierto para que aquellos que todavía no tienen la fe salvadora en Cristo Jesús, pues puedan acercarse a aquello y formar parte de esta nueva familia que es en Cristo Jesús. Sin embargo, reitero por tercera vez, si no me equivoco, esta es una invitación, ¿sí? Pero entendamos, al que quiera, usted exponga el Evangelio. Que el Espíritu Santo se encargue ¿de qué? De convencer de pecado, juicio y justicia. ¿Amén? Un día este mismo Espíritu Santo va a decir, ven. Y a las palabras del Espíritu Santo se va a añadir la esposa, o sea, la iglesia. Sí, Señor, ven, porque ya, a veces yo alargo muchas veces un versículo dentro de mí, ¿no? Como cuando hablamos internamente, porque todos hablamos internamente, ¿o no? Hasta cuando caminamos, ¿no? Como decía ese devocional en esta semana que habíamos escuchado, ¿no? A veces nuestras palabras dentro pueden ayudarte a salir o pueden de alguna manera tumbarte. Porque a veces dentro en nuestras voces que podemos nosotros mencionar aquí, podemos decir, yo puedo salir de esto, voy a salir de esto, no sé, pero voy a salir, no, o puedes de alguna manera decir, no, creo que ya no hay. Y a veces cuando dices, ven Señor, yo quisiera que el Señor venga ya hoy. A veces le clamo así, Señor, ven, o sea, haciéndome eco de estos versículos que vamos a estudiar, de una vez, ven Señor, porque ya estoy a veces cansado, agotado. ¿Cuánto no quisiera que hoy venga el Señor? Ya, no. Listo. Imagínense, listo. No hay más. No hay más sufrimiento para mí. No hay más congoja, no hay más preocupación, no hay nada. ¿O no? Pero bueno, el Señor tiene sus tiempos, Él ha marcado sus tiempos. Entonces, la última invitación de Dios, versículos del 13 al 21, ya habíamos desarrollado la primera parte, porque lo habíamos dividido en dos partes, este capítulo 22. La primera parte de la anterior que habíamos enseñado, versículos del 6 al 12, se dirigía a quienes, a los creyentes, ¿no? Exigiendo sus debidas reacción ante la inminente venida de Cristo. Ahora en el versículo 13 al versículo 21, llama a quienes, a los incrédulos al arrepentimiento. Y el canon inspirado de la Biblia termina con una invitación apremiante, la cual vamos a estudiar el día de hoy, suplicando a los pecadores que vengan a Jesucristo y reciban el don de vida eterna antes de que sea demasiado tarde. Ahora, la invitación final que vamos a estudiar en los versículos del 13 al 21, la invitación final de Dios a los pecadores, reitero, ¿a quiénes? A los pecadores, ¿sí? Está en el versículo 17. Específicamente,
Pero rodeado a esta invitación se hallan varios incentivos destinados a motivar a las personas a que respondan a ellas. Vamos a dividir este estudio del versículo 13 al versículo 21 en dos partes. Una, hablamos de la invitación, que específicamente está en el versículo 17. Y una segunda parte, donde nos muestra los incentivos. Y mira, cómo el Señor te muestra los incentivos, ¿no? Para que puedan responder, ¿no? Motivar, ¿sí? A esta última invitación que Dios les hace, para que puedan tomar del agua de la vida, ¿sí? De la vida eterna. Y en los incentivos, son 4 que vamos a estudiar en esta mañana, y al final vamos a cerrar el libro de Apocalipsis sin aumentar ni añadir absolutamente nada, ¿sí? Entonces, vámonos directamente al estudio de este pasaje. Voy a leerlo del versículo 13 al versículo 21, los versículos que vamos a estudiar. Y dice así: yo soy, dice, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y cerramos el libro de Apocalipsis con amén. ¿Sí? Entonces, en la primera parte, para hacer el estudio, vamos a hablar de la invitación, versículo 17. Vamos a saltarnos, no vamos a entrar directo al versículo 13, sino vamos a hablar primero de lo que es el centro de esta segunda parte, que viene a ser la invitación final. ¿Sí? Amén. Y dice el versículo 7, y luego vamos desarrollando, dice: y el espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí en este versículo 17 hay 2 invitaciones diferentes en este versículo, determinados por 2 exclamaciones. ¿Cuáles son esas 2 exclamaciones? Ven, ¿sí? Ven. La primera parte del versículo es una oración dirigida a Cristo. Vale decir que la primera parte exige, ¿qué cosa? La venida de Cristo. ¿Estamos? Y la segunda parte de este versículo es una invitación dirigida a los pecadores. O sea, esta segunda parte es el último llamado a los pecadores a venir a la fe en Cristo. Entonces, a la promesa de Jesucristo de su inminente regreso, que hay una promesa, ¿no es cierto? Ahí vimos en el versículo 7, aquí vengo pronto, en el versículo 12, aquí vengo pronto, en el versículo 20, aquí vengo pronto, ¿sí? A la promesa de Jesucristo de su inminente regreso, el Espíritu Santo, o sea, que es la tercera persona de la Trinidad, responde: ven, ¿sí? ¿Estamos viendo? Ven. Entonces, ahora, el texto acá, en este versículo, no especifica por qué el Espíritu Santo desea el regreso de Jesucristo. No especifica por qué dice también el Espíritu: ven. No especifica el regreso de Jesucristo, pero el resto de la Biblia sugiere tanto una razón positiva como una razón negativa. Ahora, ¿cuál es esa razón negativa? Usted sabe, a través de la historia de los evangelios, a través de la historia de la Biblia,
¿no?, de la lectura de la Biblia, del estudio de la Biblia, los hombres y las mujeres a lo largo de la historia han rechazado, ignorado y negado a Cristo, ¿no es cierto? Han rechazado. Muchos han blasfemado, muchos se han hecho la burla de la obra del Espíritu Santo, ¿sí?, cuyo ministerio era ¿qué? Mostrar a Cristo, ¿no es cierto? Ahora, el pecaminoso y blasfemo rechazo mundial a Jesucristo llegará a su punto máximo durante la tribulación. ¿Te acuerdas? Que ninguno, pese a que se mostró grandes señales, ninguno se arrepentía de sus pecados, más aún endurecía su corazón aún más, ¿no es cierto? Este periodo de los 7 años que vimos y estudiamos, vimos a Satanás llevar al poder a quienes, a 2 blasfemos, los más inicuos y más malvados que han vivido jamás en la historia de la humanidad. En este caso estamos hablando de quién, del falso profeta y de la bestia, ¿no?, del anticristo, ¿no? Estos 2 miserables pecadores, poseídos por demonios, les corresponderá pues el dudoso honor de ser las primeras personas lanzadas al infierno final, al lago de fuego, y de hecho fue así, cuando estudiamos Apocalipsis 19:20. Ahora, durante los largos y oscuros siglos de pecado y rebeldía de la humanidad, el Espíritu ha obrado convicción y arrepentimiento. Así que cuando el Señor Jesucristo dice que Él viene, el Espíritu Santo, que tanto ha sufrido tristezas y blasfemias, repetirá y dirá, ven, ¿sí? Ven. O sea, en otras palabras, suplicará a Cristo que regrese, doblegue a sus enemigos, juzgue a los pecadores y que dé por terminada su duradera batalla para producir convicción a los tercos pecadores de corazones endurecidos. En otras palabras dirá, sí, Señor, ya ven de una vez, ¿no? Parafraseando. Ya ven, Padre. Ven, Señor. ¿Cuántos años va a ser el ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra? ¿Sí? Si cuando muchos van negándolo, muchos van blasfemando en su nombre, hay muchos que se niegan a recibir el Evangelio de Cristo, ¿sí? Va a llegar un momento que el Espíritu Santo va a decirle al Señor, ven, ven, ¿no? Esa es una razón negativa que nos muestran las Escrituras. Ahora, hay una razón positiva, ¿sí?, que es el deseo y ministerio del Espíritu Santo es glorificar al Señor Jesucristo. Así como dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14, donde cita y dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Anhela ver a la segunda persona de la Trinidad exaltado ¿en quién? En belleza, esplendor, poder y majestad. O sea, el Espíritu Santo anhela ver ese momento. Que la última vez que lo vieron a nuestro Señor Jesucristo fue, ¿en dónde? En la cruz, ¿no es cierto? Ante 2 delincuentes que estaban, uno a la derecha, uno a la izquierda, despreciado, burlado, ¿sí? Pero ahora el Espíritu Santo, ¿qué hace? Quiere anhelar ese tiempo de ver, ¿sí? ¿No? Anhelando ese tiempo, ¿no?, de ver a Cristo, ¿sí?, exaltado en belleza, esplendor, poder y majestad. Entonces, y el Espíritu Santo no es el único que anhela la segunda venida. Porque haciéndose eco de la súplica de que Cristo venga, está también, ¿qué cosa? El versículo 17. La esposa. ¿Sí? Porque dice, fíjate el versículo 17. Y el Espíritu, ¿no? Primero es el Espíritu que le dice, ven. Y la esposa, dicen, ven. Ahora, ¿quién es la esposa? Es la iglesia, como dijimos, ¿no es cierto? En Apocalipsis 19:7, ¿sí? Cuando hablamos de la esposa, hablamos de la iglesia. Pero en los últimos tiempos podríamos añadirlos a todos. Ya habíamos explicado esta situación. Pero básicamente, cuando se habla de la esposa, estamos hablando de la iglesia. Es como cuando hace un momento yo decía, yo, como soy parte de la iglesia, digo, Señor, ven. ¿Sí? Ven, anhelo tu venida. O sea, ¿cuánto no quisiera que venga ya hoy? Y a través de los siglos, o sea, digo siglos, desde siempre,
Siempre el pueblo de Dios está buscando y está esperando que el Señor venga, ¿no es cierto? Está esperando, está orando, está anhelando que venga en su segunda venida. Anhelan su venida y que se los lleve al cielo para vivir para siempre con Él. ¿O no anhelas? Yo anhelo eso. ¿Sí? Anhelamos aquello. Anhelamos el día en el cual tengamos un cuerpo, nuestros cuerpos mortales, ¿sí? Y perecederos, sean ¿qué? Transformados en cuerpos resucitados, imperecederos e inmortales, porque eso dice la Biblia. Para el mundo eso no es dado, ¿no? Pero hay una promesa. Estos cuerpos que son corruptibles un día serán cuerpos incorruptibles. Anhelamos ese día glorioso donde no habrá más que cosa. Como hemos estudiado el libro de Apocalipsis, tristeza, ni más lágrimas, ni más llanto, ni más dolor, ni más muerte, y sobre todo, ¿qué? No más pecado. ¿Sí? Anhelamos aquello. Segunda de Timoteo 4:8, ¿sí? Dice así, por lo demás, dice, Pablo le decía eso a Timoteo, ya en su última carta, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y reitero, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, no puede haber un creyente que no ame su venida. No puede haber aquello que anhele su venida. El segundo uso de la exclamación ven señala un cambio de perspectiva. Estamos en el versículo 17. Señala un cambio de perspectiva. ¿Sí? La invitación ya no es al regreso de Cristo, sino a los pecadores a que vengan a la fe salvadora en Él. La frase aquí, el que tiene sed, ¿sí? Venga, invita a los que oyen al Espíritu y a la esposa a unirse a ellos solicitando la venida de Cristo. Amén. Entonces, es obvio que ellos no pueden hacerlo hasta que vengan a la fe en Él. Solamente los redimidos pueden de veras anhelar su aparición. Ahora, hay una frasecita que debemos considerar aquí. Dice, el que oye. Ahora, eso implica la advertencia implícita es, aquí la advertencia implícita es, no ser como los que teniendo oído no oyen. El que oye implica de que ha oído el Evangelio, ha oído la invitación. Pero hay algunos, sí, que teniendo oído, como dice Marcos 8:18, sí, no oyen. Y el que oye con fe y cree es el que será salvo. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces, el oír se asocia a menudo en las Escrituras con la obediencia. Reitero, el oír se asocia a menudo con la obediencia en las Escrituras. Ahora, los que oyen y obedecen el Evangelio se unirán al Espíritu y a la esposa solicitando la venida de Jesucristo, por lo que desean su gloria y su propia liberación de la presencia del pecado en el reino de su perfecta santidad. Entonces, aquí se unen los tres que dicen ven. ¿Sí? El Espíritu dice ven. La esposa dice ven. Los que oyen la invitación dicen ven. ¿Te das cuenta? Ven. Ahora, es implícito, sí, que todos oyen la invitación, pero no todos, sí, aceptan la invitación, porque más adelante va a decir, el que quiera, sí, el que quiera, eso implica que está aceptando la invitación, como también implica aquellos que no quieren. ¿Me están entendiendo? Entonces, seguimos. Se define además al que oye como el que tiene sed. Estoy en el versículo 17. Y el que tiene sed, dice, venga. ¿Sí? Entonces, se define además al que oye como el que tiene sed. La sed es una metáfora bíblica.
conocida que describe un fuerte sentido de necesidad espiritual y que es un requisito previo para el arrepentimiento. Podemos leer Isaías 55:1, ¿no? A todos los sedientos, ¿te acuerdas de la alabanza? Venid a las aguas, ¿no? Entonces, esta metáfora bíblica, sí, describe un fuerte sentido de necesidad espiritual. Bienaventurados los que tienen sed de justicia, ¿no es cierto? Si alguno tiene sed, dice Juan 7:37, venga a mí y beba. Ahí mismo en Apocalipsis 21:6, que dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, dice, yo le daré, gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces, reitero, sí, describe un fuerte sentido de necesidad espiritual. No en vano nos dicen a los cristianos que somos la sal de esta tierra, ¿no es cierto? ¿Qué provoca la sal? Aparte de ser un preservante. Sed. Y eso me hace pensar que realmente creemos que no estamos actuando como aquello que dicen las Escrituras. Porque las personas a nuestro alrededor deberían tener sed de Jesucristo al vernos. ¿Sí? Porque somos la sal. A las vacas, si no les da sal, nunca van a beber agua. Por eso ponen un bloque de sal ahí, para que la vaca venga y lama, ¿sí? Y eso le produzca sed, porque necesita que la vaca tome harta agua para generar leche y todo aquello. Entonces, eso implica, y metafóricamente, nosotros somos la sal de esta tierra. Entonces, añadiendo otra dimensión a la invitación, Juan escribe, dice, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sí? Esta es una ilimitada invitación, es típica del amplio y abarcador y gratuito ofrecimiento de salvación que se encuentra en las Escrituras. Isaías 45:22 dice así, el versículo parte, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Sí? También ilustra la verdad bíblica de que la salvación implica tanto la decisión soberana de Dios como la voluntad humana. Por ejemplo, Juan 6:44 que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo les resucitaré en el día postrero. Hay una responsabilidad, ¿sí?, humana para venir a aceptar la invitación que Dios nos hace. Todos los días, no solo los domingos, todos los días. Aún viendo su perfecta creación de Dios, nos invita a creer en un Dios creador de los cielos y de la tierra. Por eso dice Romanos, ¿no? De modo que nadie tiene excusa, porque su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación, de modo que nadie tiene excusa. Es más, Dios ha establecido las leyes en el corazón del hombre. No puede haber nadie, absolutamente ningún ser humano que diga, pues a mí no me hablaron de Dios o del Evangelio. Pero siempre haciendo énfasis, el que quiera, ¿sí? El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Tome del agua gratuitamente. Entonces, Dios salva a los pecadores, ¿sí? Pero solo a los que reconocen su necesidad y se arrepienten. ¿Estamos en eso claros? Reitero, Dios salva a los pecadores, pero solo a los que reconocen su necesidad y se arrepienten. El agua de la vida, podríamos llamarlo, o el lavamiento de la regeneración, según Tito 3:5, se ofrece, dice, gratuitamente, como dice Isaías 55:1, al pecador, porque Cristo pagó el precio por ella mediante su muerte expiatoria en la cruz. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios ofrece entonces gratuitamente el agua de la vida.
a aquellos cuyo corazón está sediento de perdón, cuya mente está sediento de la verdad y cuya alma está sedienta de Él. Amén. Entonces aquí vemos una invitación que hace. Es la última que se registra en las Escrituras. Ya el canon está cerrado. ¿Sí? Es la última invitación. Pero esa invitación añade en estos versículos del 13 al 21 algunos incentivos. Imagínate tú, algunos incentivos, ¿sí?, que el Señor ofrece para que acepten la invitación final de Dios. Ahora, ¿cuáles son esos incentivos? Reitero, rodeando a la invitación, en el versículo 17, hay 4 incentivos para los pecadores a que lo acepten. ¿Cuál sería el primer incentivo? Versículo 13 y versículo 16. El primer incentivo, ¿sí?, para que los pecadores acepten la invitación, o la última invitación de Dios, es por la persona del Señor Jesucristo. Versículo 13 y versículo 16. Leo y cito y dice: yo soy el alfa y el omega, y el principio y el fin, y el primero y el último. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, rodeado a la invitación en el versículo 17, ¿sí?, el primer incentivo que nos muestra es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es la primera razón para que los pecadores acepten la invitación final de Dios, y es porque viene personalmente del exaltado, majestuoso, glorioso Señor Jesucristo. Mire, Él mismo es el que está invitando. Yo soy, dice, ¿sí? Yo soy. Versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy, dice, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, aquí en esta primera parte, en el versículo 13, hay una triple identificación del Señor Jesucristo de sí mismo, que repite la misma verdad de una manera enfática. Como los lectores originales en Apocalipsis hablaban griego, Jesucristo se identifica primero como ¿qué? Como el alfa y el omega. Ya habíamos estudiado aquello, ¿no es cierto? El alfa y el omega respectivamente son, ¿qué cosa? La primera y las últimas letras del alfabeto griego. Junto con las frases paralelas, el primero y el último, que estudiamos en Apocalipsis 1:17. Y el principio, que significa el origen de todas las cosas, y el fin, que es el objetivo de todas las cosas, representan la infinidad y eternidad de Cristo y su vida sin límites que trascienden todos los límites. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es el primero y el último, o sea, no hay nada más antes ni después de Él. Esta triple descripción describe ¿qué cosa? ¿Qué implica eso cuando nuestro Señor Jesucristo habla de estas 3 identificaciones que Él mismo se da? Habla o describe la plenitud, la eternidad, la soberanía y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Esta descripción de Jesucristo es también una declaración de su deidad. O sea, Él mismo se está declarando ser Dios. Es obvio que solo puede haber un alfa y omega, un primero y último, un principio y fin. Dios en Apocalipsis 1:8, ¿qué dijo Dios? Yo soy el alfa y el omega. Mientras que en Apocalipsis 21:6 se describe como el principio y el fin. Isaías 44, versículo 6, declara Dios declara, yo soy el primero y yo soy el postrero. Entonces, el que estos 3 títulos, que solo se pueden aplicar a Dios, se usan aquí con relación a Jesucristo, da testimonio convincente de su deidad. Y eso debería cortar todo pensamiento, toda definición que otros dan, ¿no?
Él no es un ser creado. Él es Dios, dice acá, al dar estas tres expresiones. Él es Dios. No es simplemente un gran profeta, un gran maestro moral, no es un mártir equivocado. Él es Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, en la cual nosotros creemos. Y en el versículo 16, además, Cristo se identifica con sus propias palabras en el versículo 16, pero antes de hacerlo le dice a Juan, yo Jesús he enviado mi ángel, ¿no?, para daros testimonio, y aunque los ángeles transmitieron el Apocalipsis a Juan, lo cual hemos estudiado en varios versículos del Apocalipsis, su fuente, ¿quién era? Era Jesucristo. Y aquí la expresión yo Jesús solo aparece aquí en la Biblia. Establece que esta última invitación en las Escrituras no es una invitación humana, sino un llamado divino, hecho personalmente a los pecadores por el Señor Jesucristo. No debemos dejar pasar de lado este hecho. Aquí el mismo Señor Jesucristo está haciendo la invitación. Ahora, por ejemplo, yo puedo hacer la invitación a nombre del Señor Jesucristo. ¿No veo? No. Invitamos a las personas a que abracen la fe salvadora en Cristo. Pero acá es el mismo Señor Jesucristo que hace esa invitación a los pecadores al arrepentimiento. El Apocalipsis entonces se dirige a las iglesias, pero aunque se escribe para creyentes, ellos deben proclamarlo a todo el mundo. Entonces, versículo 16. Luego, en una asombrosa y al parecer paradójica declaración, Jesús declara que Él mismo es tanto la raíz. ¿Qué significa eso, la raíz? El antepasado. Como el linaje de David. O sea, esta frase resume la enseñanza bíblica sobre las dos naturalezas de Cristo. Solo el Dios hombre puede ser tanto el antepasado de David y su descendiente. En su deidad, Cristo es la raíz de David, como dice Marcos 12, 35 al 37, y en su humanidad, Él es el linaje de David. Segunda de Timoteo 2.8, Romanos 1.3, Mateo 1.1, ¿sí? Entonces, por último, Jesús se describe a sí mismo como la estrella resplandeciente de la mañana. Y llamar a alguien una estrella era, en los tiempos bíblicos, como lo es hoy, es llamarlo a alguien exaltado. ¿Sí? Exaltado. Es más, en los escritos judíos no bíblicos, al Mesías venidero se le llamaba estrella. ¿Sí? Entonces él dice, yo soy el Mesías. ¿Sí? Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y de hecho es la promesa, ¿no?, que hizo ahí, como estamos en Apocalipsis 2.28, hay una promesa que se cumple, se va a cumplir, y en el versículo 28 dice así, y le daré la estrella de la mañana. ¿Sí? Le daré la estrella de la mañana. ¿Qué significa esto? Que Jesús prometió dar a los vencedores, en este caso de Tiatira, de la iglesia de Tiatira, la estrella de la mañana, es decir, Él mismo. Él mismo. Entonces, esta invitación da un primer incentivo y dice, yo personalmente estoy invitándote. ¿Sí? Y Él mismo se está identificando con estos títulos para que la invitación sea veraz. El fiel y verdadero está invitando. No está invitando el pastor Marco, pastor X. Él mismo está haciendo esta última invitación. Este es un incentivo para que las personas puedan aceptar esa invitación. Es como cuando a las personas que tú les hablas de Cristo, le dices, ¿sabes qué? Yo no te estoy diciendo que vengas a mi iglesia. Cristo te está invitando personalmente. Porque el hombre puede ser, como dicen, ¿no? El hombre, tenemos todavía una naturaleza caída que puede mostrar en las demás personas incredulidad. Pero cuando dice Cristo que da la invitación, ¿sí?,
debería eso mover el corazón de las personas y decir, bueno, es Cristo quien me está dando esta invitación. Un segundo incentivo para que acepten la invitación final de Dios es por la exclusividad del cielo. Versículos 14 y 15. Leo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces esta sección, este segundo incentivo, esta sección empieza o comienza con la última de las 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. Recordarán, la primera, ahí son 7, en el 22.14, 22.7, en el 1.3, en el 14.13, en el 16.15, en el 19.9 y en el 20.6, ¿no? Están las 7 bienaventuranzas que nos muestra el libro de Apocalipsis. Esta bendición, ¿sí?, es para los que lavan sus ropas. Ahora, esta frase, ¿qué describe? Describe gráficamente la participación del creyente en la muerte de Cristo. Apocalipsis 7.14, ahí vemos uno de los ancianos cuando dice, en el 7.14 dice, y me dijo, y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estas son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, cuando hablamos de esta frase, o sea, los que lavan sus ropas, reitero, esta frase describe gráficamente la participación del creyente en la muerte de Cristo. Las ropas sucias representan el carácter pecaminoso, ¿sí?, por ejemplo, en Isaías 64.6 y Zacarías capítulo 3, versículo 3. Mientras que en el Salmo 51.7, Isaías 1.18 y Tito 3.5 se refiere a la purificación del pecado que acompaña la salvación. Entonces, el medio por el cual llega esa purificación es la sangre de Cristo. Primera de Juan 1.7, entre muchos versículos que hay. Ahora, los que han experimentado la purificación de los pecados, que señala la salvación eterna, tendrán derecho ¿a qué? El versículo 15, al 14. Tendrán derecho al árbol, el versículo 14, la segunda parte. Tendrán derecho al árbol de la vida. ¿Sí? ¿Quiénes tienen derecho a participar del árbol de la vida? Los que han lavado sus ropas. El árbol de la vida, que está situado en la ciudad capital del cielo, la Nueva Jerusalén, esto será el cumplimiento de la promesa de Jesús cuando dijo en Apocalipsis 2.7, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya habíamos hablado del árbol de la vida, ¿se acuerdan? Anteriormente, que era el equivalente celestial del árbol de la vida en el Edén, ¿no? Es este árbol que provee para los que son inmortales, el árbol de la vida celestial que simboliza las bendiciones de la vida eterna. Muy bien, entonces, a todos los que se les da acceso al árbol de la vida, se les permitirá, dice el versículo 14 al final, entrar por las puertas de la ciudad. ¿Sí? Entonces, el cielo es exclusivamente para quienes han sido limpios de sus pecados por la fe en la sangre de Cristo y cuyos nombres han estado inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, ¿no? Según Apocalipsis 13:8. Versículo 15. Aquí nos muestra, en cambio, todos los demás seguirán por siempre fuera de la Nueva Jerusalén en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque en el versículo 27 del capítulo 21 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que sea abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces,
Como en Apocalipsis 21:8, Juan presenta una lista representativa, aunque no exhaustiva, de los tipos de pecados que excluyen a las personas de su entrada al cielo. Vemos esa lista, ¿se acuerdan? 21:8, y voy a volverlo a leer, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí, en el versículo 15, hay una inclusión de pesos en la lista, ¿sí?, que parece enigmática a primera vista, ¿sí? Ya había señalado esto en algún estudio, ¿sí? Acá, esta palabra. Ahora, recordemos, ¿no?, que en los tiempos antiguos, los pesitos, o sea, los pesos que tanto amamos, ¿no?, los tenemos como mascotas, en los tiempos antiguos no era así. Eran, de hecho, animales carroñeros, ¿sí?, ¿no? Eran despreciados, eran animales carroñeros que merodeaban a los basureros de las ciudades, así que llamaban a una persona peso, ¿sí?, y era describirla como alguien de baja condición. Por ejemplo, eso en 1 de Samuel 17:43, 24:14. En realidad, la primera vez que de modo fragante se le llama pesos a pecadores impuros es en Deuteronomio capítulo 23, versículo 18, donde se habla de hombres, y esto es cuando dice, no entrarán los pesos, ¿sí? Aquí donde se habla de hombres homosexuales prostituidos, según la primera mención, ¿sí? Entonces, cuando decimos, no, los pesos, o sea, no estamos hablando de estos animalitos que nosotros hoy día conocemos, ¿sí? Más, yo dijera, y traduciría este versículo, dice, más los homosexuales prostituidos estarán fuera, diría, ¿sí? Exacto, Deuteronomio 23:18. ¿Estamos bien? Los hechiceros tampoco estarán. Eso ya habíamos estudiado, ¿no? De esa palabra griega, parmakos, raíz de la palabra española, farmacia, y esto se refiere, como ya habíamos dicho anteriormente, a los que estaban implicados en prácticas ocultas y en el uso de drogas que muchas veces acompañaba a esas prácticas. Apocalipsis 9:21, 21:8, Gálatas 5:20. Los fornicarios también estarán fuera, ¿no? Esta palabra fornicarios viene de esa palabra griega pornos, ¿no? La raíz de la palabra española pornografía. ¿Y qué son? Son los que se ocupan de actividades sexuales ilícitas. Los homicidas se excluyen también del cielo en la lista que se presenta, y habíamos hablado en el versículo 8 del capítulo 21. Los idólatras, y aquí quizá voy a hacer algo en énfasis, son los que adoran dioses falsos, o escuche bien esto, o que adoran al verdadero Dios de una manera inaceptable. Porque ya se había escuchado a muchos, ¿no? Yo también creo en Dios, ¿sí? Pero no es a la manera del hombre lo que debemos nosotros adorar al Dios verdadero. Es a la manera de Dios, a la manera bíblica. ¿Sí? Reitero entonces, los idólatras son los que adoran dioses falsos o que adoran al verdadero Dios de una manera inaceptable. Y el grupo final de los excluidos del cielo también incluye, dice, a todo aquel que ama y hace mentira. Ahora, no son todos los que alguna vez han cometido alguno de esos pecados los que se excluyen del cielo. Más bien son los que aman y practican por lo general cualquiera de esos pecados, aferrados tercamente a ellos, y rechazan la invitación de Cristo a salvación, quienes serán echados al lago de fuego. ¿Has captado eso? Todo aquel que ama y hace mentira. Se les presenta el Evangelio, sí, una y otra vez, pero ellos se aferran a esa su mentira, se aferran a esa su creencia, se aferran a su modo de pensar,
son tercos en querer seguir aferrándose y practicar esa mentira que ellos tienen arraigados en su corazón y en su mente. Yo incluiría en esto a aquellos que realmente enseñan falsamente, que llevan un otro evangelio, porque esos son y hablan mentiras. Tercer incentivo para que acepten la invitación final de Dios, por la veracidad de las Escrituras, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de todas las cosas que están escritas en este libro. Es de gran importancia que la Biblia termine con una confirmación de su veracidad. Como las palabras de la Biblia son fieles y verdaderas, no deben sellarse sino proclamarse. Ahora, se debe llamar a los pecadores a responder a la advertencia de la palabra de Dios viviente o sufrir las consecuencias. Todas las profecías de Apocalipsis con relación a la condenación de los pecadores se harán realidad. No podemos quitar nada de lo que hemos aprendido. No podemos. Porque aquí hay una advertencia, ¿no? Del que quita. No, esto mejor no enseñaré, es muy fuerte, se me van a ir de la iglesia. Mejor no les diré esto. ¿No? Todas las profecías de Apocalipsis con relación a la condenación de los pecadores se harán realidad. Esta aterradora certeza debe conducir a las personas a Jesucristo para que puedan escapar de la ira venidera. Si uno escuchara el libro de Apocalipsis, todas las cosas que generalmente el inconverso que hace, más ve por expectativa y ver qué cosas van a suceder, ¿no? Pero más allá de escuchar o querer buscar una curiosidad de las cosas que dice la Biblia acerca de las cosas que van a venir, ¿sí? Ellos a veces más se enraizan en su curiosidad, ¿sí? Y quizá no entra, ¿sí? Esa verdad a su corazón para que ellos realmente puedan decir, oye, es mejor que me arrepienta, porque mi final va a ser el lago de fuego, ¿o no? Y aquí el que habla y testifica de la autoridad y carácter definitivo de las palabras de la profecía de este libro es nada menos que el Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 20 que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Quién es el que está hablando estas palabras? ¿Quién está hablando de la importancia, sí, de que la Biblia, sí, es veraz? El mismo Señor Jesucristo. ¿Cuántos no han atacado el libro de Apocalipsis a través de la historia? ¿Cuántos no se han mofado del libro de Apocalipsis a través de la historia? ¿Cuántos han malinterpretado el libro de Apocalipsis y malinterpretan hasta el día de hoy? Y no podemos nosotros añadir, ¿sí? Deuteronomio 4.2, Deuteronomio 12.32, Proverbios 30, versículos de 5 al 6, no podemos añadir nada a la palabra del Señor. Está prohibido, según las Escrituras, alterar la palabra del Señor, y en este caso el libro de Apocalipsis, por implicación, ¿sí? Está prohibido, no puedes tú aumentar algo, como han hecho los católicos, ¿no? Apostólicos romanos, ¿no? Los mormones, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como Apocalipsis describe toda la historia desde el fin de la era apostólica hasta el estado eterno, cualquier alteración que sufra sería una alteración de la Biblia. Ya el canon bíblico se cesó. No podemos añadir ni quitar absolutamente nada.
¿sí? No podemos añadir nuevas revelaciones, porque si lo haces puedes enfrentar una venganza divina, la cual está establecida en el versículo 18 y en el versículo 19 del libro de Apocalipsis. El juicio será igualmente severo sobre a alguno que quitare, no solo que añadiere, sino a alguno que quitare de las palabras de la Biblia. Dios quitará, dice, versículo 19, su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. O sea, ambas advertencias contienen un juego de palabras. A los que añaden a las escrituras se les añadirán plagas. Y a los que quitan de las escrituras se les quitarán las bendiciones del cielo. Eso es lo que está queriendo decir. Ningún verdadero creyente adulteraría deliberadamente las escrituras. Los que conocen y aman a Dios tratarán su palabra con sumo respeto. Ahora, ¿usted cree que no viene a mí, por ejemplo, un temor de no enseñar bien el libro de Apocalipsis en este caso? Ahora, esto no digo yo que no podamos cometer errores, ¿sí? En juicios, o por un error de interpretación incorrectamente o de manera inadecuada, podemos llegar de alguna manera a fallar en aquello. Pero debe haber un temor santo realmente cuando uno enseña la Biblia. Santiago 3.1 dice, ay de aquellos que vosotros que queréis hacerse muchos de vosotros maestros, ¿no? Porque recibirán mayor condenación. Hay muchos que no quieren estudiar o enseñar porque dicen, no, imagínate si enseño mal. Pero hay algunos que realmente deliberadamente, ¿sí?, buscando para propósitos suyos, pueden torcer las escrituras sin ningún temor, ¿sí? Por eso yo digo, aquel que ose enseñar la palabra del Señor debería aprenderse de memoria Santiago capítulo 3, versículo 1. Entonces, la advertencia en el versículo 18 y 19 del Señor está dirigida a los que se vinculan en deliberada falsificación o mala interpretación de la Biblia. A aquellos a quienes Pablo denuncia como falsificadores de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Creemos nosotros que no somos como los de muchos son. Apocalipsis y el resto de la Biblia son verdaderos, y los redimidos, sí, o sea, los verdaderos creyentes creerán la Biblia, guardarán la Biblia, amarán la Biblia y obedecerán la Biblia. El que las escrituras hablen en verdad cuando describen el gozo del cielo y los horrores del infierno debe motivar a los pecadores a prestar atención al llamado de salvación que Dios hace en su gracia. Y terminamos con el cuarto incentivo para que acepten la invitación final de Dios, por la certeza de la venida de Cristo. Versículos 20 y 21. Dice así, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Versículo 20. El libro de Apocalipsis y la Biblia terminan con un recordatorio final y una bendición. En las últimas palabras que se registran en las Escrituras, el Señor Jesucristo, el que da testimonio de estas cosas, afirma, ciertamente vengo en breve. Su venida entonces es, ¿qué quiere decir esto? Que su venida es inminente, tal como enseña Apocalipsis. Y no solo Apocalipsis, todos los demás libros del Nuevo Testamento. Entonces, Juan habla aquí por todos los verdaderos creyentes cuando responde, amén. ¿Sí? Sí. Juan dice, no, amén. Sí. Ven, Señor Jesús. ¿Y por qué responde Juan? Porque
Los cristianos en aquellos días, sí, creían. O sea, no solo creían en la venida de Jesucristo, sino que amaban su venida, anhelaban su venida. Por eso dice Juan, amén, sí, ven Señor Jesús. Claro, obviamente que en los tiempos de Juan también habían burladores que decían, ¿cuándo vendrás? ¿No es cierto? Mira, las cosas siguen igual. ¿Te acuerdan de 2 de Pedro capítulo 3? ¿Cuándo vendrán? ¿Dónde está pues la promesa de su advenimiento? Y Pedro ahí les responde, ¿no es cierto? Les da razones. Pero la razón final que Pedro les dice, pues, hermanos, ¿sí? Parafraseando, ¿no? Mientras el Señor venga, sí, usted esté, sí, en paz con Dios, ¿sí? Irreprensible. Nosotros creemos que el Señor vendrá, ¿sí? Si la certeza de la venida de Cristo para juzgar a los pecadores no motiva a las personas a arrepentirse, entonces nada lo hará. La gloriosa y alentadora verdad es que los que se humillan y aceptan el ofrecimiento de salvación de Dios alcanzarán su gracia. Y el versículo 21, apropiadamente, las últimas palabras de la Biblia dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Son una expresión de ¿qué? De la gracia de Dios hacia la humanidad caída. El Señor de la gloria, como prometió en las Escrituras, les ofrece el cielo exclusivamente a quienes, a la luz de su seguro regreso, aceptan su gratuita invitación y se vuelven a Él. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo, bendito Padre. Gracias, Papito, porque nos has permitido ser instrumentos para la edificación de la iglesia, bendito Dios. Te agradezco, Señor, porque me has dado vida, primero, Señor, conocimiento, sabiduría, inteligencia, Señor, para poder enseñar, para poder transmitir lo que tu palabra dice, Padre. Bendigo la vida de aquellos maestros, Señor, a los cuales sigo, bendito Dios. Nombrarlos serían muchos, Padre, aquellos maestros que han recibido la revelación tuya y pues me han permitido tener este material para que yo pueda transmitir también conforme a mis palabras, Señor, aquello que dice tu palabra, Señor. Si en algún momento, Señor, se ha quebrantado o se ha enseñado mal, perdónanos, bendito Dios. Pero creemos, Señor, que a la luz del contexto histórico, gramatical, conforme a las herramientas que tú nos das en tu palabra, para estudiar tu palabra, Señor, lo hemos hecho de una manera clara, Señor, sincera, de buena fe, bendito Padre, y pues que el estudio de este libro pueda ayudar a muchos, bendito Dios. Personas que quizás no conocemos, Señor, puedan de alguna manera examinar, ¿no?, toda esta enseñanza, Padre, para tu gloria, bendito Dios. Reitero, Señor, mis agradecimientos a todos los hermanos, Señor, que han ayudado, Señor, para que podamos desarrollar este libro, Padre. A todos aquellos que con sus ofrendas, con su trabajo, con su incentivo, Señor, pues nos hayan ayudado, bendito Dios. Dios mediante, Señor, pues empezaremos un nuevo libro, si así tú lo permites, la siguiente semana, bendito Dios. Aquello que pueda ayudar también para el crecimiento de la iglesia, Padre amado. Gracias, Papito Dios, por todo. Bendigo la vida de mis hermanos que están aquí, que han sido fieles, que han proseguido, bendito Dios, a los niños que han podido soportar los tiempos en los cuales están sentados, escuchando también la enseñanza. Pues te agradezco, Señor, por todo. Cuídanos esta semana, líbranos de todo mal, Padre Santo, y pues te agradecemos por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.